¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Bueno, miren, la última vez, con lo último que trabajamos fue con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Con eso habíamos quedado que solamente se podían calcular, se podía utilizar para triángulos rectángulos. Resulta que tenemos un inconveniente cuando no es un triángulo rectángulo. Entonces, para eso, lo que existe, el método que se puede utilizar, es el teorema del seno, ¿sí? Teorema del seno y teorema del coseno, pero vamos a utilizar por el momento teorema del seno. Bien, entonces, para triángulo rectángulo, como en este caso, utilizamos el teorema de Pitágoras. El problema se arma cuando tenemos una situación como esta, donde no tenemos ángulos rectos. Para eso, vamos a aplicar lo que es el teorema del seno, entonces. Tenemos un triángulo que no es rectángulo, y quiero mostrarles algo. Es muy importante que ustedes tengan, estos son los vértices, ¿sí? Después, este es el vértice A, por ende, el lado opuesto, ¿sí? El lado opuesto a este ángulo se va a llamar A, pero en minúscula, ¿sí? Vértice A más imprenta mayúscula, en minúscula el lado. Si acá tenemos el vértice B, acá vamos a tener el lado B. Si acá tenemos el vértice C, vamos a tener el lado C, ¿sí? Ahora, para evitar un desarrollo importante, un desarrollo extenso, lo que vamos a hacer, yo le voy a escribir la fórmula, le voy a escribir ya lo que sale de ese desarrollo, que sinceramente no les quiero hacer a ustedes para no complicarlos. Suficiente con tener una clase virtual, ¿sí? Así que voy a escribir solamente la fórmula. Esto es muy sencillito de acordarse. ¿Por qué? Porque es A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C, ¿sí? Esto es minúscula, esto es mayúscula. Para aplicar lo que es el teorema del seno, en realidad no siempre se puede utilizar. Hace falta que se cumpla una cierta serie de condiciones. Una de las condiciones es, o sea, dice acá, ¿cuándo podemos aplicar el teorema del seno? Cuando conocemos dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Por ejemplo, si conocemos este ángulo, supongamos que es 50 grados. Este, 45 grados. Y conocemos este lado. 3 centímetros, 3 metros, lo que sea, pero es una medida. Entonces, de esa forma podemos calcular el lado A, ¿sí? Ahora, veamos en otro caso donde podemos aplicar. Ejemplo. Acá dice, conocido dos lados, esto 3, esto es igual a 4. Ahí está, conocido dos lados, entonces tenemos el lado B y el lado A ya conocido, sabemos cuánto mide. Y el ángulo opuesto a uno de ellos, o sea, tiene que ser un ángulo opuesto a este o a este. En este caso, conocemos ese ángulo y es opuesto a esto. Entonces podemos aplicar, ¿para qué? Para encontrar el valor de este ángulo, ¿sí? Esos son los dos casos donde podemos utilizar lo que es el teorema del seno. Bueno, acá tenemos lo que es el primer caso. Dice, conocido dos ángulos, este ángulo, y el lado opuesto a uno de ellos. El lado opuesto a este ángulo o a este ángulo. En este caso tenemos esto, ¿sí? Entonces, con esto, lo que vamos a poder calcular va a ser el valor de B. No vamos a poder calcular C, o sea, el lado C, ni el ángulo C. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguno de estos datos. Tenemos este ángulo con este ángulo, y falta el opuesto a este ángulo. Entonces, recordemos la fórmula para aplicar en el teorema del seno. Recordamos que lo que vamos a tener que calcular es B en este caso. Vamos a reemplazar todo lo que tenemos. ¿Tenemos el valor de A? Sí, vale 12. ¿Tenemos el valor
de A, del ángulo A, sí, vale 40. Entonces será el seno de 40 grados. Es igual. ¿Tenemos el cuánto mide B? No. Ponemos B nada más. Seno de B. ¿Sabemos cuánto vale B? Sí, vale 75 grados. C. ¿Tenemos el valor de C? No, no lo tenemos. ¿Tenemos el valor del ángulo C? Tampoco lo tenemos. Entonces, por ende, acá volvemos a lo que es proporcionalidad, que es lo que trabajaron el año pasado. Esta parte no vamos a poder utilizar. Entonces, ni siquiera lo tenemos en cuenta. Solamente esto. Que si miramos y pasamos por alto esta parte, si miramos, acá tenemos, es una proporción, es una igualdad también. Podemos decir que es una ecuación. ¿Por qué? Porque acá tenemos una división y tenemos los dos valores. Acá tenemos otra división y uno de los dos valores no tenemos. O sea que esto podría ser una X, o sea, es un valor desconocido. ¿Y cómo podemos sacar ese valor desconocido? Haciendo pasaje de término. Esto quedaría lo mismo en el primer miembro, 12 dividido seno de 40 grados. Esto que está dividiendo va a pasar multiplicando. Recordemos que una fracción es una división, entonces esto que está dividiendo va a pasar multiplicando por seno de 75 grados. Esto va a ser igual a B, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahora es agarrar la calculadora, escribimos 12 dividido seno de 40 por seno de 75 grados y es igual a 18,02. Entonces, B va a ser igual a 18,02. ¿Sí? Bien, volvamos a ver si podemos sacar el ángulo C y el lado C. Es muy importante acá una propiedad de lo que es triángulo, ¿sí? Hay una propiedad que dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Es una propiedad de los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? O sea, la suma de ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, para calcular C, en realidad ya lo tenemos al valor. De alguna manera lo tenemos, si observamos bien, si pensamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que el ángulo C ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta esto, podemos hacer así. A es 40 grados. B es 75 grados. Más C, que no tenemos, que es este, es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener C es igual a 180 menos 40 menos 75. Entonces, C va a ser igual a... Lo único que hacemos es agarrar la calculadora para hacer más rápido. Y C tiene 65 grados. ¿Sí? Esto tiene 65 grados. Entonces, ya tenemos este valor, ya tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a borrar esto porque no tengo espacio. Como C tenemos, ya sabemos que vale 65, entonces reemplazando va a quedar así. Este A sería el lado A, vale 12, sobre seno de A, que es seno de 40, porque ese ángulo vale 40. B, 18,03, que es el cálculo que hicimos anteriormente, sobre seno de 75, porque
es seno de 75, que vale este ángulo. Es igual a C, el lado C, que es este, sobre seno de 65. ¿Por qué? Porque el seno de C. Ya sabemos que C vale 65 grados. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Dice que esto es igual a esto, es igual a esto. Son todos iguales. Mira, dice que es una igualdad. Pero ¿qué pasa? A nosotros esto no nos va a interesar ahora. ¿Por qué no nos va a interesar? Porque lo que nosotros queremos que quede es esto. Queremos que quede una ecuación que tenga la incógnita C, que es esta incógnita, porque esto necesitamos. Estos datos nosotros ya sacamos, esto ya tenemos que descartarlo. Ahora tenemos que armar algo con estos dos para obtener que esta sea nuestra variable, que sea nuestra incógnita. Entonces, exactamente lo mismo. Entonces, esto significa entonces, esto va a pasar multiplicando para acá. Va a quedar 12 sobre seno de 40 por seno de 65. Lo hacemos acá. Estos grados y estos grados. Por seno de 65 grados. Y esto va a ser igual a, utilizamos la calculadora, 12 sobre seno de 40 por seno de 65 grados. Seno de 65. El valor que me da es 16,9. Esto es C, ¿cierto? Entonces, C es igual a 16,9. Ya tenemos el valor de C, que es igual a 16,9. Bien, ahí terminaríamos lo que es el primer punto, la primera posibilidad que se nos presente, ¿sí? Ahora vamos a ver la segunda. Bueno, ahora estamos ante la segunda situación que se puede llegar a presentar. Entonces, miren, dice, conocidos dos lados, tenemos este lado y este lado, y el ángulo opuesto a uno de ellos, ¿sí? Entonces, tenemos este lado, y tenemos este ángulo que es opuesto a este. Vamos a calcular el opuesto al lado B. Vamos a calcular ese ángulo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar acá. ¿Cuánto vale A? 8. Sobre seno de A. ¿Cuánto vale A? 45 grados. Es igual a B. Vale 7. Sobre seno de B. ¿Tenemos el valor de B? No, no lo tenemos. Entonces ponemos seno de B nada más. Es igual a C. No tenemos el valor de C. Perdón, este C es este. No tenemos el valor de C. Sobre seno de C del ángulo C, que tampoco tenemos. Entonces, como verán, acá tenemos dos incógnitas, dos valores que no conocemos. Acá tenemos un valor que no conocemos, que es este. Por ende, esto vamos a tener que descartar. ¿Por qué? Porque vamos a armar una ecuación con un valor que no conocemos. Entonces, esta última partecita la vamos a descartar. Y acá vamos a despejar. Tenemos que despejar B. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser 8 sobre seno de 45 grados por seno de B. Primero tenemos que sacar esto. Nunca se saca el 7 primero. Nunca se saca el numerador primero. Primero tenemos que sacar esto que está dividiendo. Lo vamos a pasar multiplicando, que es lo que hice. ¿Sí? Es igual a 7. Ahora, lo que tenemos que hacer es dejar solito esto, porque eso es lo que queremos despejar. Entonces, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Va a quedar seno de B es igual a 7, que es este, dividido 8 sobre seno de 45 grados. Ahora vamos a calcular esto. Seno de B es igual a 7 dividido 8. Usamos la calculadora.
7 dividido 8 sobre seno de 45 grados es igual a 0,618. 0,6 vamos a poner. 0,6. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que nosotros estamos necesitando ahora solamente es el valor de B, porque necesitamos B, el ángulo B. No necesitamos seno de B, necesitamos B. Entonces tenemos que pasar seno para el otro lado. ¿Cómo va a quedar esto? Va a quedar seno a la menos 1, porque es la inversa, ¿sí? Seno pasa como seno a la menos 1 de 0,6. Si aplicamos seno a la menos 1, fíjense en el material que le puse en el material de la clase, dice que tenemos que apretar Shift y seno. Entonces, si se ve, va a quedar seno a la menos 1, ¿sí? Y ahí agregamos el valor de 0,6 y le damos igual y nos va a dar 36,8. Entonces, B es igual a 36,8 grados. Porque es esto, 36,8. Ahora, tenemos el lado B, el ángulo B. Tenemos el ángulo A. Tenemos el lado A. Tenemos el lado B. Faltaría C y el lado C. Les queda como tarea a ustedes para trabajar, porque esto ya lo vimos en el primer de estos casos, es ver cuánto mide este ángulo, ¿sí? Recuerden la propiedad de ángulos interiores de un triángulo que es igual a 180. Entonces van a poner A más B más C es igual a 180 y ahí van a tener que despejar C. Es importante que se aprendan bien esa propiedad, porque en el trabajo práctico van a tener actividades de ese tipo. Al calcular este lado, al saber este lado, ya van a poder conocer, aplicando por supuesto el teorema del seno, van a poder conocer el lado C. Ahora, ustedes se preguntarán ¿para qué sirve esto? En el trabajo práctico van a encontrar distintas situaciones que van a responder a esa pregunta. Bueno, suerte con el trabajo y cualquier cosa me consulta, ya saben.